Primer Plano con Eduardo Martínez. Amigos y amigas, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este programa de Primer Plano, donde vamos a abordar otro tema más que tiene que ver seguramente con inquietudes que a usted le están preocupando. Y usted va a coincidir conmigo, usted señor que utiliza permanentemente o las utiliza permanentemente y cada vez que tiene que transportarse a algún punto del país o del departamento se agarra la cabeza porque realmente dan dolores de cabeza la situación en las que se encuentran. Va a coincidir conmigo en el hecho de que el estado en que se encuentran, la mayoría de ellas, es pésimo realmente. Hay baches, rajaduras, en muchos tramos prácticamente ya ha desaparecido la carpeta. Y también si tenemos que hablar de porcentajes nos vamos a sorprender porque según un último estudio del Banco Interamericano, tan solamente el 30% de toda la red fundamental está con pavimento, lo que ubica a nuestro país en los últimos lugares en cuanto a vías pavimentadas. Y lo peor aún que da pena es que las autoridades llamadas, las autoridades encargadas de su cuidado, de su protección, parecen estar poco preocupadas por su conservación. Esta noche en Primer Plano vamos a analizar el tema de las carreteras. Pobres carreteras. Bolivia ocupa el último lugar del continente en cuanto a vías pavimentadas. Las pobres carreteras de Bolivia reciben a diario malos tratos de parte de sus convivientes más cercanos, que son los transportistas. Y para graficarlo más de cerca, recurrimos a una cámara deportiva que la montamos a ras del suelo. Pero no duran porque ya algunos han cumplido su vida útil. Entonces hacemos un bacheo, llueve y ya no aparece. Pero no es que el material sea de mal calidad, sino que ya cumplió su vida útil. De mí es 22 metros de largo. Sí, es a camión acoplado. ¿Acoplado? Sí. ¿Es más beneficioso para un transportista los acoplados? Sí, muchas veces, pero o sea que de lo que es largo, hay veces pagamos doble seguro que tenemos para pagar. Por la carretera nos llama la atención este tráiler que avanza muy lentamente. Y luego cuando lo encontramos ya detenido en la zona de Cuatro Cañadas, observamos que tiene el chasis cimbrado por el peso. ¿Cuál es el límite, sabe? Límite es 25. San Ramón estamos viniendo aquí simplemente a cuidar estos baches, ¿no? Tapar los baches, ¿no? A tapar los baches. Implica una serie de daños tanto para la carretera como para el sector. Entonces nosotros de eso somos conscientes y lo hemos venido reclamando. Los controladores del peso aseguran que intentan detener los camiones, sobre todo en horas de la noche, pero es una labor titánica por el riesgo que representa. Una funcionaria casi es aplastada en el intento. Se está haciendo concientizaciones de la forma para evitar, digamos, el nueva reestructuración que se está haciendo dentro de Vías Bolivia de adquisición de nuevas balanzas. ¿Dónde se pesa? Esto se pesa, pero, o sea, el conductor ya tiene cálculo con lo que pesa su carga, pues, ¿no? No tenemos ir con que el pesaje a pulso. Una tonelada que lleve de exceso un camión ya provoca daños a la capa asfáltica. Es por ese motivo que surge la interrogante: ¿y quién cuida entonces nuestras carreteras? ¡Ay, carreteras! ¡Pobres carreteras! Ahí tenemos la nota de apertura con un resumen de todo lo que veremos en este programa que hemos denominado Pobres Carreteras, las que estamos recorriendo en estos días en todo el país y en Santa Cruz no es la excepción. Hemos conversado con todas las voces involucradas en este tema de la situación actual de las vías
en el país. Y también aquí en el set principal de Primer Plano vamos a tener la presencia de una autoridad, el representante presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia a nivel departamental, que nos va a estar dando a conocer su opinión sobre esta situación y cuáles podrían ser las soluciones para que de a poco vayamos mejorando las vías, por lo menos las fundamentales que tenemos en el país. A continuación vamos a ver una nota porque hemos conversado con el director de ABC, la Administradora Boliviana de Carreteras aquí en Santa Cruz. Nos dice cómo está la situación de las carreteras, trata un poco de explicar por qué algunas están deterioradas pero al extremo. Y también vamos a ver la ley de cargas, porque hasta ahora no se pone en vigencia una ley con todas las normas que se exige a nivel internacional y que sería la que debería proteger y cuidar el estado de las carreteras en el país. Ya. Pese a situarse en el centro de Sudamérica y gozar de una posición estratégica en el ámbito geográfico, Bolivia ocupa el último lugar del continente en cuanto a vías pavimentadas. Vamos, 3 horas, carretera asfaltada. ¿En el mismo día puedo ir y volver? Sí, en el mismo día. La nueva carretera Potosí-Uyuni. Son muchos los esfuerzos que ha hecho el actual gobierno para mostrar una realidad distinta, pero lo cierto es que nuestro país apenas alcanza a un 30% de su red vial fundamental pavimentada. El restante 41% lo conforman caminos ripiados y un 29% de caminos netamente de tierra, según el informe del Banco Interamericano del año 2012. En Bolivia, dentro de 1 kilómetro cuadrado de terreno, solamente tenemos 4.52 metros pavimentados, muy por debajo de la tasa promedio a nivel Latinoamérica, que es de 15,52 metros, por lo menos hasta el año 2012. Esta deficiencia afecta la productividad del país y por ende incide en el crecimiento del Producto Interno Bruto, ya que la falta de una buena conexión entre los centros de producción y las principales carreteras encarece el costo final para la empresa privada. Los exportadores son quienes principalmente utilizan las carreteras y los que confrontan la terrible realidad de las vías en Bolivia. De ese 40%, el 90% es fruto de gas y minería. ¿No es verdad? Lo demás es fruto de los productos no tradicionales. Cuando en el 2005 nuestra proporción en términos de gas, minería y no tradicionales, los no tradicionales constituían el 40% de las exportaciones. Hoy día no constituimos ni el 10% de las exportaciones. Un sector que contribuye con un 40% al Producto Interno Bruto, pero que no goza de buena infraestructura para transportarse, pareciera un contrasentido. Lo cierto es que en Bolivia necesitamos más carreteras pavimentadas, porque solo así habrá más desarrollo para los bolivianos. Y en la nota que veíamos, observábamos una especie de balance actual. ¿Cómo se encuentran las carreteras actualmente en Bolivia? Sin duda alguna que son muchos y muchos los kilómetros que nos conectan a los bolivianos entre sí. Hablamos de región a región, departamento a departamento, pero sin duda alguna que también hay muchas falencias al respecto. Eso es lo que veíamos en la nota que estábamos revisando. Y también vamos a presentarles a continuación una nota referida a las autoridades que tienen que ver con el tema de mantenimiento de las vías y el cuidado. ¿Por qué hasta ahora no se pone en práctica una ley de cargas adecuada? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el obstáculo? Y esto deriva directamente en el deterioro de las carreteras. La Administradora Boliviana de Carreteras es una institución creada en el año 2006 y reemplazó al antiguo Servicio Nacional de Caminos, pero su misión es la misma:
velar por el buen funcionamiento de la red vial en el país. Si bien hacemos trabajos de mantenimiento, que son básicamente bacheos esos, pero no duran porque ya algunos han cumplido su vida útil. Entonces hacemos un bacheo, llueve y ya luego aparece. Pero no es que el material sea de mala calidad, sino que ya cumplió su vida útil. Su director en Santa Cruz divide las carreteras en dos tipos, las antiguas y los nuevos tramos carreteros. Otra carretera que vale la pena destacar también, que es como de 500 kilómetros, es la carretera que une Santa Cruz con Trinidad. En esa carretera este año hemos hecho dos grandes intervenciones. Hemos repavimentado desde Cotoca, la circunvalación de Cotoca, hemos llegado hasta Paraíso. De Paraíso tenemos un sector que hay que rehabilitar, y de Cuatro Cañadas a San Julián, que se hizo anteriormente algún trabajo de rehabilitación. La autoridad indicó que muchos tramos en mal estado están actualmente bajo mantenimiento, pero también se está trabajando en un recapado nuevo en carreteras que ya cumplieron su vida útil. Es complicado, sumamente complicado, porque los conductores no obedecen a lo que uno les indica, ¿no? Ya. Pero muy riesgoso, ¿no? Muy riesgoso. A veces eso es cierto, ¿no? En veces hemos perdido, digamos, unos compañeros de trabajo al cual han sido atropelados. Pero ¿cuánto tiempo llevan trabajando aquí en la carretera? Aquí en la carretera llevamos trabajando, ahorita estamos viniendo desde Guarayos, de San Ramón, estamos viniendo aquí simplemente a cuidar estos baches, ¿no? A tapar los baches, ¿no? A tapar los baches. ¿Qué empresa es la ABC? Esta es la empresa Sergut, que viene contratado por el ABC. Hay otro grupo que va más adelante. ¿Cuántas son las empresas o cuántos grupos son? Somos 3 grupos que estamos trabajando así con bacheo. De Sergut, ¿no? De Sergut, sí. La administradora boliviana de caminos ABC anuncia que de los 500 kilómetros que comprende la carretera Santa Cruz-Trinidad, por ejemplo, la mitad es pavimento nuevo. Y de igual manera se están rehabilitando otras carreteras en el departamento con un crédito de $250 millones. De Trinidad hacia Ascensión de Guarayos tenemos más de 100 kilómetros. Eso se va a rehabilitar completamente, y también estas otras partes, como por ejemplo desde San Julián hasta San Ramón, que ya amerita, ¿no? una repavimentación. Entonces es un proyecto de aproximadamente $250 millones que están siendo financiados por el Banco Mundial. Invertir en carreteras es una necesidad imperiosa en Bolivia, pero hacerlo cuando todavía rige una ley aprobada en 1980, cuando el tráfico en carretera era reducido, realmente es un peligro. La Ley de Pesos y Volumen fue aprobada como decreto supremo inicialmente en el gobierno de Hugo Banzer Suárez y posteriormente elevada a rango de ley en 1997 durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Pero ya transcurren más de 35 años y pese a sus vacíos, aún continúa en vigencia. Se aprobó la nueva Ley 441 que reemplazaría a la antigua Ley de Cargas, pero como hasta la fecha no se consensúa su reglamentación, aún no entra en vigencia. Entre tanto, nuestras carreteras se siguen deteriorando por falta de una norma legal y técnica que establezca los límites para el uso de las vías y a la vez verdaderas sanciones para quienes transgredan sus disposiciones. Bueno, vamos a continuar con Primer Plano y este tema que lo hemos dedicado a las carreteras, la situación de las carreteras, y que lo hemos llamado pobres carreteras, porque en realidad en este trabajo de investigación que hemos venido realizando hemos advertido de que hay poca preocupación de las autoridades en aplicar una verdadera política para cuidar las carreteras, proteger, pero también sancionar o multar a aquel que no está teniendo cuidado
en mantenerlas o transportarse, trasladarse por las vías de acuerdo a las normas. Vamos a conversar con el ingeniero Carlos Alberto Gutiérrez, es presidente de la Sociedad de Ingenieros a nivel departamental. Ingeniero, bienvenido a Primer Plano. Lo hemos invitado porque usted tiene mucha experiencia, mucho conocimiento en el tema de construcción, pero también seguramente tiene una visión sobre esta situación de las carreteras en Santa Cruz y también en el país, ¿no? Bienvenido. Bueno, ¿Cómo está la situación actualmente? Muchísimas gracias, Eduardo, por la invitación. Y bueno, estamos prestos a aportar con lo poco que sabemos en el área, manifestar que la preocupación de la Sociedad de Ingenieros Departamental de Santa Cruz, como la misma Sociedad de Ingenieros a nivel de Bolivia, es la misma. El estado de las carreteras a nivel nacional es lamentable en muchos casos. Y bueno, las causas, los motivos y el qué hacer es una actividad aún pendiente por resolver, ¿no? Comencemos por lo básico, ingeniero. Si hablamos de proceso, fase en la construcción de toda carretera, tiene términos específicos y también cada fase lleva su tiempo y necesidad de conservación también, ¿no? En el tiempo. A ver, si analizamos desde un punto de vista técnico, cuando un profesional, un ingeniero, dimensiona el paquete estructural de una carretera en sí, debe hacerlo pensando o calculando que ese paquete va a durar toda la vida. Toda la vida. Hay gente que manifiesta que las obras se hacen para 20, 30 o 50 años. Estamos de acuerdo en eso, pero en el tema de las carreteras debe hacerse una diferenciación importante. Desde la plataforma inicial hasta la posterior capa base que se le coloca, que es un material de mucho mejor calidad, que va a aumentar la capacidad portante del terreno natural, ese es el paquete estructural que uno debe dimensionar para toda la vida. Ahora, encima de eso viene la capa de rodadura. Normalmente es un tratamiento asfáltico o en su defecto puede ser un pavimento rígido. Que es la última que se ve, ¿no? Que es la última, el asfalto, digamos. Es la capa de rodadura, es la que ya todo el mundo ve y es la que presenta en primera instancia el deterioro. ¿Ya? Entonces, esos tratamientos son distintos soluciones que también en países como el nuestro, donde los recursos no son súper abundantes, se los hace también por etapas. Puede ser tratamiento superficial simple, doble o triple. A manera que va aumentando el espesor, va aumentando también la inversión. Entonces, es por eso que se planifica que las inversiones sean graduales, sean por etapas. Entonces, si yo hago el mejor paquete estructural, pero no tengo muchos recursos y le pongo un tratamiento superficial simple o doble, que me va a durar 2, 3 o 5 años, tengo que ser consciente de que antes de que se cumpla ese plazo, por lo menos 6 meses antes, voy a hacer una evaluación y ya tengo que tener de nuevo los recursos para hacer un recapeo. Para aumentar la vida útil de toda la carretera en sí. Caso contrario, si no hago esa previsión. Si no hacemos esta previsión y en vez de yo hacer ese recapeo a los 4 años y medio, lo hago recién a los 7 o a los 8 o a los 10, entonces el tratamiento de arriba prácticamente va a desaparecer y el daño se va a trasladar hacia la capa base y hacia la plataforma. Entonces el daño ya es estructural. El daño estructural y prácticamente me obliga casi a comenzar todo de cero. Entonces, lo cual para un país como el nuestro, donde, repito, los recursos no son tantos como quisiéramos, es pues lamentable, ¿no? Como lamentable es que también no haya en esos recursos en ese periodo y es por eso que ese uno de los problemas que me origina el deterioro de las carreteras. Entonces, el mantenimiento lo tengo que hacer en el tiempo previsto de acuerdo a la construcción. Si no lo hago, voy a invertir más, voy a gastar más. Por supuesto, por supuesto. Ingeniero, ¿se podría decir que en el país ya hay carreteras viejas? Hemos conversado con una autoridad, nos dice, no es que estén mal construidas, pero son carreteras que ya no van más, hay que comenzar de nuevo. Seguro que sí, seguro que sí. En el país hay carreteras que tienen más de 30 años, carreteras a las que no se les ha hecho un debido mantenimiento. Cuando hablamos de mantenimiento no estamos hablando solamente del recapeo, ojo, uno de los problemas, de los dolores más graves que puede presentar una carretera es el tema del drenaje. ¿Ya? Las carreteras tienen que diseñarse para que cuando cae una gota de lluvia, de agua, tenga un drenaje primero transversal, de manera que salga rápido el agua de la vía,
tenemos que tener buenas bermas, que en muchos casos no hay, no existen. Y después de la berma están las cunetas de drenaje. Es ahí donde tiene que llegar el agua de lluvia y por ahí ser trasladada hasta... Si no drena, comienza a fregar la carretera. Si no drena, el agua se acumula en cualquier sector, se infiltra por debajo, me humedece la capa base o aún así la subrasante y por supuesto me vienen las deformaciones, ¿no? Porque se le quita la capacidad portante. Una capa base seca tiene una resistencia determinada. Si yo la humedezco, por lógica, va a disminuir esa capacidad y luego van a venir las deformaciones. Entonces el tema de drenaje es fundamental. Yo pienso que un 30% del deterioro de las carreteras es por problemas de drenaje. Ya que estamos hablando del tema de drenaje, ¿cómo están construidas? ¿Cuál es la calidad de la construcción de las carreteras en general en el país? ¿Son de buena calidad en comparación con otros países, por ejemplo? No, yo pienso que los sistemas empleados en Bolivia son sistemas tradicionales, son sistemas estándares de buena calidad. O sea, en Bolivia tenemos profesionales competentes, tenemos maquinaria ya, de repente no será de primer mundo, pero tampoco es tan obsoleta. O sea, no es que tengamos procesos defectuosos o malos profesionales, no. El problema es, primero, que no hacemos, repito, el mantenimiento adecuado en el periodo adecuado, tenemos problemas de drenaje y, fundamentalmente, tenemos un problema de conciencia en el tema de los transportistas, de que sobrecargan la capacidad portante. Tenemos una ley de carga que es un saludo a la bandera. Entonces, no es nomás decir que tenemos mala calidad en las carreteras, construimos mal. Hay varias causas, ¿no? Hay muchas causas. Alguien me decía alguna vez de que tendríamos las carreteras más caras del mundo en Bolivia por efectos de la corrupción o por no sé qué. No es así, no es así. Yo estoy seguro de que no tenemos ni las más caras ni las más baratas, pero sí tenemos una topografía en el país bastante complicada, bastante accidentada en el tema del altiplano, que para vencer ciertas pendientes, para trabajar con climas adversos, implican nomás cierto tipo de análisis que tienden a encarecer el costo de la carretera en sí. O sea, no es lo mismo una carretera en el altiplano que una carretera en el llano. Dependiendo de las condiciones geográficas. Claro que sí. No nos adelantemos al tema de los transportistas, la ley de carga y otras, porque son preguntas que le vamos a dejar pendiente, ingeniero, para el próximo bloque, porque nos vamos a ir a la pausa en primer plano. De regreso tenemos unas notas más para compartir con ustedes y vamos a continuar compartiendo el programa junto al presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia a nivel departamental. Ya retornamos con Primer Plano. Volvemos con Primer Plano. Vamos a continuar con esta segunda parte de Primer Plano, donde estamos abordando el tema de las carreteras, pobres carreteras en realidad, que le hemos llamado a este programa, porque así lo hemos contratado en las propias vías donde hemos salido a hacer un recorrido con las cámaras. Tenemos una nota a continuación, porque no podíamos dejar de hablar con los principales usuarios de las carreteras. Estamos hablando de los transportistas, de los conductores, de los choferes, aquellos que durante horas recorren las carreteras, pero cargan también sus carrocerías con exceso de peso, muchas veces de forma voluntaria y otras involuntarias, porque no hay las respectivas balanzas ni en los sembradíos y tampoco en las carreteras, salvo algunas que están en funcionamiento en la actualidad. Pero también las autoridades admiten de que es necesario hacer una nueva inversión para la compra de balanzas. Y también hemos conversado con los transportistas que nos comentan de que se pagan seguros. En otras palabras, se hace un depósito para poderme yo transportar por las carreteras con exceso no solamente de volumen, de dimensiones, sino también exceso de peso.
La Ley de Cargas 1769 establece límites en cuanto a pesos y dimensiones que se puede transportar por las carreteras de nuestro país, pero por muy irónico que parezca, estos se exceden a diario y con un permiso que se extiende en la misma oficina de la ABC, uno puede circular tranquilamente. Sí, justamente, el camión mide de mí 22 metros y sacamos un permiso de largo para que nos deje pasar las trancas sin novedad. Encontramos a don Edson Alanoca tramitando sus permisos para aprovechar la cosecha de soya. De mí es 22 metros de largo. Sí, es camión acoplado. Sí. ¿Es más beneficioso para un transportista los acoplados? Sí, muchas veces, pero o sea que de lo que es largo hay veces pagamos doble seguro que tenemos para pagar, los seguros que nos benefician de Fortaleza, y con esos seguros nos dan el permiso de largo. ¿Cuánto se paga por el seguro? De unos $120 el seguro del camión. Tiene un camión además de un acoplado al que le llama burro, y con este ya supera la norma de la ley de carga que indica que un camión pesado debe medir 20 metros y medio como máximo de largo. El seguro se paga anual, pero el permiso eventual para que vayamos al viaje es cada viaje que tenemos que sacar el kilo. ¿Y dónde se cancela este? Esto se cancela allá en el Banco Fortaleza. Banco Fortaleza. Sí, ellos nos dan en este sentido el seguro, el permiso y con este avanzamos sin novedades. Al igual que Alanoca, la mayoría de los transportistas pagan dos tipos de seguro para obtener la autorización y listo. Vía libre para cargar con exceso de peso y dimensión. Y las consecuencias, bueno, ya después las veremos. Pero no exageramos cuando decimos que todos violan la ley de carga que parece estar de adorno. Por la carretera nos llama la atención este tráiler que avanza muy lentamente y luego cuando lo encontramos ya detenido en la zona de Cuatro Cañadas, observamos que tiene el chasis cimbrado por el peso. Mire, uno tarda altísimo porque no se puede andar. ¿A qué hora salió usted allá de los cultivos? He salido como a las 4 de la tarde más o menos. En las mismas carreteras encontramos patéticos ejemplos, como el caso de Mario Roca, que a bordo de su camión Volvo transporta arroz desde El Beni. ¿De dónde? ¿Qué zona más o menos? Casarabe, cerca de Trinidad. ¿Cuántos kilómetros? Más o menos de allá acá, unos 400 más o menos. ¿Qué carga lleva? Arroz. Este chofer no sabe ni parece interesarle aún si su camión lleva exceso de peso y las consecuencias que le provocará a la carpeta asfáltica que está diseñada para soportar un límite. ¿Cómo hace para medir el peso también de la carga para no excederse? No, de acuerdo a los chimangos que uno carga, por ejemplo trae 5 que son 25 toneladas. Ahorita lleva 25 toneladas. ¿Eso es lo que está permitido? ¿Cuál es el límite, sabe? El límite es 25. Después que el cobro de los peajes en carretera estuvo varios años en manos privadas, el 2006 se crea la empresa Vías Bolivia, encargada del cobro de peaje, pesaje y control de las dimensiones de los rodados que transitan por las rutas nacionales. Pero en la actualidad, ¿se controla realmente el peso? La enconada, en la balanza de la enconada, se está haciendo concientizaciones de la forma para evitar, digamos, el nueva reestructuración que se está haciendo dentro de Vías Bolivia de adquisición de nuevas balanzas, para que la gente vaya haciendo conciencia de que tiene que venir con su peso cabal. En el departamento de Santa Cruz existen tan solamente 5 balanzas de uso público. En San José de Chiquito sobre la carretera Puerto Suárez, en Mataral sobre la carretera Valle Grande, en la Enconada zona de Pailón. También existen en el Naranjal sobre la carretera al norte y en Abapó sobre la carretera Camiri, pero estas dos últimas no funcionan por falta de mantenimiento. Santa Cruz es una ciudad donde existen muchos escapes, que si usted se da cuenta ahora los retenes, por darle un ejemplo del 17, para ir a Ciudad Satélite y hay un desvío, o sea, y en muchos lugares
En Tres Cruces, por ejemplo, para irnos a un retén ya hay un desvío para otras comunidades más grandes. O sea, estamos ¿El transportista grande también esquiva este control? El transportista grande más bien exige que haya el control. Pero aunque funcionaran, no existe una conciencia sobre el maltrato que sufren las vías en el país y se evidencia en los propios transportistas que cargan sus unidades hasta el tope y calculan el peso a ojo de buen cubero. ¿Cuál es el límite, sabe? Límite es 25. ¿Cuánto usted transporta máximo? 27. ¿No es el máximo 25? 27 ya me está trayendo. ¿Qué peso? Ahorita estoy con 14. Sí, con 14. ¿Cómo hace para calcular el peso usted, para no excederse? Mira, tenemos que calcularla hoy. Hay veces pasa, hay veces menos vienen. ¿No? Al ojo nomás. Al ojo, mira, no hay quien nos mida, ¿no? A la balanza no, porque aquí no estamos pesando allá por pie. ¿No pesan? Somos los que tramos. ¿Al ojo nomás? Sí, por pies. En estas condiciones, nuestras carreteras continuarán siendo pistas llenas de rajaduras y baches, ante la vista y no me importismo de las autoridades encargadas de velar por su cuidado. Veíamos en esa nota la opinión de los transportistas que son los que usan más las vías en el país. Aquellas que están ripiadas, aquellas que están solamente cubiertas por asfalto y las que son netamente de tierra. Y por supuesto nos van a conocer su opinión. Pero en la nota que viene a continuación vamos a ver de cerca cuál es el deterioro de las carreteras que existen especialmente en Santa Cruz. Colocamos nuestra cámara a ras del suelo para que usted vea de cerca cómo las vías se deterioran de a poco en nuestro departamento y también en el resto del país. Y a la vez el exceso de carga provocan accidentes, como observamos en nuestro viaje que realizamos preparando este programa. Veamos. Cada día por la carretera, noche, madrugada entera y mi amor aumenta más. Los transportistas son los principales usuarios de las carreteras del país. Camionero y camino son una especie de romance ambulante, pero en Bolivia pareciera que uno odia al otro. Solo así se entiende que el transportista maltrata el camino que le da de comer, acortándole su vida útil debido a la carga sobreexcedida que le imprime en cada viaje. Las pobres carreteras de Bolivia reciben a diario malos tratos de parte de sus convivientes más cercanos, que son los transportistas. Y para graficarlo más de cerca, recurrimos a una cámara deportiva que la montamos a ras del suelo. Rajaduras por doquier, agujeros que parecen cráteres, asfalto que ya desapareció, es lo que se observa. Y cómo no echarle la culpa al transporte si los hoyos aparecen justo en la dirección de la huella que dejan las llantas de los camiones. La cosecha de la soya ha comenzado en Santa Cruz y luego de cargar la carrocería con el grano, el camionero trepa a la carretera, sin saber el peso real que está transportando, ya que en la mayoría de los puntos de recojo no existen balanzas para controlar el peso. En estos días es común ver en las carreteras del departamento este tipo de camiones, ya sea con un solo remolque o con su acoplado, llamado burro, y transportando varias toneladas hasta los centros de acopio donde son depositadas en silos. Un trasnoche del chofer. ¿Se durmió?
No se ha dormido, sino que estaba bien cansado y estaba conduciendo en la mañana, pero no. No hay conciencia que sobrecargando el camión, daño a la calzada, daño a mi camión, daño al Estado e incluso arriesgo mi propia vida. ¿A Santa Cruz? ¿Qué cantidad, qué peso? Creo que está unos 28 toneladas. Estaba... ¿Solamente la chata se salió o los dos se salieron? No, los dos entraron. ¿El camión que está allá, no? Sí. Ante la cámara, Ervin Chura prefiere decir que solo es dueño de la carga y le echa la culpa al chofer que en realidad no apareció por el lugar. ¿Más la carga de lo habitual seguramente usted? ¿Cómo? ¿Llevaba un poco más carga de lo habitual o no? No. Estaba con ley de carga, estaba un poco menos porque no alcanzaba la carga. ¿Y dónde se pesa? Esto se pesa, pero o sea, el conductor ya tiene cálculo con lo que pesa su carga, pues no. El camión, que remolcaba además un burro, se salió de la vía y volcó con tal suerte que ningún ocupante salió herido. Y sobre todo en Santa Cruz hemos venido exigiendo de que se dé las condiciones por parte de ABC, si usted quiere, para que las balanzas puedan operar de forma oportuna, puedan ser prácticas y puedan ser puntos de controles que no causen conflictos. El presidente de la Cámara de Transporte Pesado del Oriente dice que sus colegas reconocen que con una ley de cargas aplicada a cabalidad y con balanzas en cada red caminera, ellos saldrán beneficiados. Ahí veíamos la situación que tienen que pasar todos los días los transportistas con algunos imprevistos, accidentes que se dan en las carreteras, muchas veces por la sobrecarga que se le agrega a los camiones que ellos utilizan. También vamos a ver en la nota que viene a continuación el tema de las balanzas. ¿Por qué no funcionan las balanzas como debieran en Santa Cruz, en el país? Si hay balanzas en algunas carreteras, algunos tramos viales, ¿por qué no se las utiliza? Los funcionarios a veces no están cumpliendo con esta labor y aquellos que intentan cumplir con su función realmente se exponen a un peligro latente. Los transportistas son pocos, se podrían decir, los que paran o detienen su motorizado para someterse al pesaje. Hay otros que incluso intentan llevarse por delante a algunos funcionarios. Otro tema también que atravesamos, que el sector productivo no tiene balanzas de controles en sus propiedades, ¿no? Entonces, por 100, 200 o 300 kilos, tener mayor inconveniente en esa situación también para nosotros es un perjuicio y es un atraso. Entonces, ¿qué implica que nosotros recarguemos nuestros camiones? Implica que hasta a veces tengamos que subvencionar fletes, porque los fletes se nos bajan. Implica que nuestros camiones se deterioren, ¿no? Entonces, implica una serie de daños, tanto para la carretera como para el sector. Entonces, nosotros de eso somos conscientes y lo hemos venido reclamando. ¿Y está funcionando con normalidad la balanza acá? Sí, está funcionando con normalidad. Ya, pero ¿en este momento no hay personal o qué? Se han ido a almorzar, por lo decía. Llegamos hasta la balanza ubicada en La Enconada, zona de Pailón. ¿No se supone que debería haber alguien permanente? Han pasado varios camiones. ¿Cómo se hace para...? Lo que quieren entran a balanza y lo que no quieren se van por arriba. Algunos se van directo. E incluso uno se pone al medio de la carretera y ellos se van por un lado. Los controladores del peso aseguran que intentan detener los camiones, sobre todo en horas de la noche, pero es una labor titánica por el riesgo que representa. Prácticamente lo ignoró el transportista, ¿no? Sí, así ellos pasan. Y ahorita, por ejemplo, no se puede saber si ese camión va con la carga reglamentaria o exceso. No sabemos, no se puede saber. Estamos viendo cómo los funcionarios de ABC intentan, por supuesto, detener los camiones, pero prácticamente hacen caso omiso a este tema del pesaje. Estamos viendo cómo un tractor incluso tratan de detenerlo a los camiones, pero nadie en realidad hace caso. Nos pusimos manos a la obra conjuntamente con los fiscalizadores y sugerimos al equipo comenzar con el control. ¡Alto! ¡Avance, avance! La realidad es evidente, ningún chofer quiere hacer pesar su carga y obligarlos a detenerse es un peligro.
mayoría casi es aplastada en el intento. Pero no solo que intentaron atropellar a esta controladora de peso, sino que otro conductor se llevó por delante una valla en su afán de eludir el control de la balanza. Bájese, maestro, ese palo tiene que devolver usted ahí. Le ha dado usted retro a él. ¿Qué pasó? Le dio de retro y le dio al brazo de... ¿Chocó? Lo chocó. ¿Recapar? No, ya se hizo pesar, pero... ¿Cuánto dio? Ah, no estaba. No. Pero le dio a uno de los puntos, dice. No. A la balanza ingresaron aquellos que llevaban un solo remolque o los que iban vacíos, porque los que llevaban el famoso burro y se sospecha llevan exceso de carga no quisieron detenerse. En la misma balanza nos volvimos a encontrar con Mario Roca, el chofer que traía arroz desde el Beni. Tiene un sobrepeso de 5 toneladas 300. 5 toneladas. Eso corresponde a una multa de 19.875 bolivianos. No, ahorita se está haciendo un control y se les está advirtiendo, pero yo, digamos, la mayoría hasta pasa con sobrepeso, por más que se les advierte, también ese es el más... Entonces ahorita solamente se les advierte de que está con exceso de carga. Un registro de cada vehículo que pasa, entonces... Como un antecedente, ¿no? Así como este camionero, muchos otros salen con reporte de exceso, pero por ahora no hay multa, sino simple llamada de atención. ¿Usted escapó del control o qué fue? No, venimos de una presa ya con todo el peso hecho ya. Ah, ya está controlado entonces. Claro. ¿De dónde? Muéstrame. Es la propiedad de Curichi. ¿Qué es lo que está transportando? Soya. ¿Qué es su carga? 45, 500 exacto, pero nosotros tenemos siempre menos. A veces pues no tenemos sirve con que el pesaje a pulso. Una tonelada que lleve de exceso un camión ya provoca daños a la capa asfáltica y con una simple amonestación verbal no se lo va a reparar. Es con millones de dólares que invierte el gobierno en refaccionar y construir nuevas carreteras, pero que lamentablemente terminarán en un par de años más llena de agujeros si no toman medidas a tiempo. Vamos a continuar con la entrevista junto al ingeniero Carlos Alberto Gutiérrez, presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia a nivel departamental, que ha accedido muy gentilmente a nuestra invitación para hablar sobre este tema de cuáles son las causas que tienen en esta situación a las carreteras en el país. Ingeniero, usted mencionaba el tema de transporte. Prácticamente es como una especie de idilio, vínculo que hay entre carretera y transportista. Debería haber más aprecio quizás entre ellos, pero por ahora parece que no se da esta situación, ¿no? Mire, debería haber más conciencia. Más conciencia. Pero al margen de la conciencia del daño que ellos tienen que ser, vale la redundancia, conscientes, están causando a la carretera, deben darse cuenta que eso es como tirarse un tiro en el pie. Porque yo, transportista, que tengo que llegar a mi destino en 6 horas con una determinada carga y que porque la carretera tiene baches, tiene problemas y está en mal estado, tardo 8, tardo 9, tardo 10 horas. Si ellos se dan cuenta lo que significa en plata, los recursos, esas 2, 3, 4 horas de retraso, más el consumo de combustible, porque una cosa es que yo vaya a 60, 80 kilómetros por hora y otra cosa es que por los baches tengan que ir a 20, 30. ¿no? Entonces hay un mantenimiento del vehículo, hay un gasto en combustible y hay un gasto de horas hombre del chofer, más todos los imprevistos que conlleva demorar más tiempo. Que no lo toman en cuenta. No lo toman en cuenta y repito, es un autoatentado a su bolsillo. Ya. Entonces, si ellos colaboraran y estuvieran conscientes de la necesidad de implementar una ley de carga, porque yo creo que por ahí pasa el principal problema para que esta ley, creo que es la 441, la última, ¿no? La última, claro. Pero esta ley es antigua, ¿no? Al margen de que tiene problemas en su reglamentación. Nosotros como ingenieros vemos con preocupación el hecho de que en otros países del mundo esta ley está basada en la norma ASCO, que establece una capacidad por eje de 8.17 toneladas.
¿Son normas internacionales, ingeniero? Claro. Porque claro. el mismo camión que parte de Chile pasa por Bolivia, ¿no? Por Se supone que la norma tiene que ser afín, ¿no? En todos los tramos. Por supuesto. Entonces, en Bolivia yo no conozco, no sé exactamente de dónde salió 11 toneladas. O sea, resulta que en el Brasil, en Chile, en otras partes, con la misma norma ASTO, estamos hablando de 8.17 toneladas, y en Bolivia se aumentó el rango a 11. Para que usted tenga una idea. Como norma en la ley, pero resulta que ahorita en la práctica están con 20, no, pues no, 25, ni siquiera 30. 11. Entonces, para que usted tenga una idea, alguna vez en un seminario escuché un disertante que decía, si yo a un joven, por más sano y fuerte que sea, le cargo un saco de cemento, una bolsa de cemento de 50 kilos, ese hombre va a poder caminar con el saco. Lo vemos todos los días, ¿no? Va a poder andar 50 metros, 20 metros, no sé lo que sea. A ver, póngale 3 o póngale 4. No va a poder. Rapidito va a caminar 2 metros y se va a pegar la columna. Exactamente. Lo mismo pasa con la carretera. Exactamente igual. Ese porcentaje en demasía que tienen los camiones por eje es un daño tremendo. Los pavimentos empiezan a fallar por fatiga. La carpeta se empieza a cansar, se empieza a fatigar y hemos visto que lo primero que aparece es la deformación, la ondulación, ¿no? Y justo donde hay algún tramo donde tiene que parar, ¿no? Porque ahí imprime la mayor fuerza, cuando frena. Cuando frena y cuando arranca, en la tracción. Exactamente. En un vehículo cualquiera, el 20% del peso está adelante, porque adelante está el motor. El 80% se viene atrás. Y el punto por donde descarga es justamente los ejes. A veces la gente cree de que un tráiler, un camión grande, dice, están pasando esos camionzangos, están fregando. No, ese no es el más dañino para la carretera. Porque ese camionzango, como la gente lo llama, de repente tiene un eje doble, tándem, por triple, trident. Entonces todas esas cargas están mejor distribuidas. Entonces la carga puntual que le está cayendo a mi carretera, de repente no es 11, de repente es 8, 9, estaría dentro del rango. Pero a ver, vámonos a una volquetita, a un arenero que no tiene más que un eje atrás, ¿ya? Y que como acá somos tan inteligentes, los japoneses, los brasileños, lo que sea, diseñan sus camiones para 8 o 10 toneladas, pero acá para transportar un poquito más con el mismo viaje, con el mismo diésel, nos inventamos 2 hermosas tablas laterales para que cargue más. Y en vez de llevar 10 cubos, estamos llevando 12, estamos llevando 14 cubos, ¿no? La viveza criolla. Ingeniero, en otras palabras, está perdiendo dinero el transportista, está botando más dinero, está botando también el Estado y los contribuyentes, ¿no? Pero por supuesto estamos perdiendo todo. Todo en realidad. Todo perdemos. Esta ley que hasta ahora no se pone en práctica, ni la antigua ni la nueva por falta de reglamentación, entonces sí o sí tiene que estar compatibilizada con la norma que usted menciona. Claro que sí. Claro que sí, es un tema. Fíjense así que es un tema, tampoco satanicemos solamente a Bolivia. En Brasil lleva años de esto, no con la magnitud acá, pero aún sigue debatiéndose los lineamientos de esta ley, las normas, aún está en proceso, digamos, ¿no? Pero acá debemos hacer algo. El tema de las balanzas que usted mostraba en sus notas, el gobierno nacional, porque es Vías Bolivia la que administra, también debe tener una participación mucho más puntual, mucho más firme en ese sentido, ¿no? Es lamentable ver un transportista que porque le piden entrar a una balanza no hace caso y se quiere llevar a una persona por delante. Es para mí totalmente lamentable. Y hasta criminal, ¿no? Puede ser. Criminal, delincuencial, lo que usted quiera, pero ¿y dónde está la autoridad? Si realmente queremos tener medidas coercitivas, en este país al único que se le tiene miedo es a la policía. Debería haber un uniformado. Debería haber un uniformado ahí acompañando a esa señora para que realmente el vehículo... Ahora, también eso ya es algo arcaico. Las balanzas, como las estamos implementando, ya no se usan en ninguna parte del mundo. No hay balanza. Hay balanza, claro que sí. Pero no puede, es un crimen, le vuelvo a repetir yo, que el tiempo es plata. Detenerme en la cola. No tiene por qué pararse un vehículo para que ingrese a una balanza y tarde 5 minutos, si hay una cola necesitar de media hora. Esos son recursos, eso también es un crimen. ¿Balanza moderna? Claro, y no es una inversión fabulosa. En otras partes del mundo han cortado un pedazo del pavimento, han puesto la balanza ahí, han puesto unas cámaras donde el camión, el transportista, al momento de pasar, detecta el peso. Hay sensores que están diciendo un número, un valor, y entonces si era 11, digamos, la capacidad y él tiene 12, inmediatamente le pasan el dato a la tranca que viene adelante. Y ya está reportado el camión, como exceso. Volvo, blanco, placa, tal, están llevando un exceso y en la próxima tranca lo paran.
y le aplican la multa. Y las multas no son como aquí, saludos a la bandera. Las multas van de acuerdo al daño que está infligiendo esa sobrecarga. Que debería ser lo correcto, ¿no? Que eso es Ingeniero, correcto. si sobrecargamos con exceso de peso nuestros camiones, nuestras carreteras, ¿en cuánto se acorta su periodo de vida útil, se podría decir? ¿Existe ese dato, ese estudio? Es muy difícil determinarlo con exactitud, pero si uno dimensiona una carretera para que dure, una plataforma para que dure 10, 15 o 20 años, pero lo hace con la capacidad portante que determina. Lo que sí yo le puedo asegurar es que si de 8 nos vamos a 11, estoy cargando 3 veces la capacidad de la carretera. O lo que es lo mismo, ¿cómo se dimensionan las carreteras? De acuerdo a la cantidad de tránsito que las va a requerir. Entonces yo estimo que una carretera va a tener 100.000 vehículos día. Pero si yo le pongo esa clase de 3 veces sobrecarga, más, es como que estuvieran pasando 300.000. Entonces lo que debería durarme 10 años, me termina durando 1 año. Se reduce considerablemente, claro. Muy bien. Ingeniero, para ir finalizando la entrevista, ¿se podría decir que hay tramos viales que son prioridad número 1 en Santa Cruz, tal vez en el país, en cuanto a rehabilitación o recapeo, si vale el término? Seguro que sí, ¿no? La red fundamental de carreteras en el país, sobre todo la que nos vincula, por ejemplo, con el corredor bioceánico, la que nos lleva al Brasil, la que nos lleva al exterior, como también, digamos, con la que nos lleva a los valles, para mí son primordiales, ¿no? Todas las que tienen que ver con la productividad, ¿no? Claro que sí, ¿no? Entonces eso frena tremendamente el desarrollo del departamento y por ende la economía. Gracias una vez más, ingeniero Alberto Gutiérrez, por la visita que nos ha hecho y por su opinión, que es bastante orientadora sobre esta situación de las carreteras que se deterioran a cada día en realidad por la mala utilización que hacemos y por no aplicar las normas como establece la ley, ¿no? El agradecido soy yo y estamos prestos para cualquier oportunidad. Tenemos una nota ya en la parte final acerca de las obras se podría decir de mayor trascendencia que está llevando a la práctica en la actualidad la Administradora Boliviana de Carreteras. Conversamos con su director, nos habló también de este tema de los proyectos, el puente más largo que va a haber en Bolivia se está construyendo en Santa Cruz y otras obras importantes, porque no solamente es el deterioro, se están ejecutando obras, pero nos preguntamos qué pasa con estas obras nuevas que están en plena ejecución si no hay una norma que establezca su cuidado, su protección y también la sanción. La vamos a ver la nota a continuación. Alrededor de $300 millones invierte la ABC en construcción de carreteras nuevas en el país y 120 millones de bolivianos en mantenimiento de tramos que ya han cumplido su vida útil, pero que es necesario mantenerlos transitables. El puente Vanegas es el puente más grande que hay en Bolivia. Este puente tiene un costo de $49 millones. Tenemos un avance aproximado del 50% en este momento. Dentro de las nuevas obras que construye la Administradora de Carreteras está el puente Vanegas, considerado el puente más largo del país. Igualmente se está pavimentando carreteras en el departamento donde antes existía solo ripiado. Santa Rosa de la Roca, San Ignacio de Velasco. Esta carretera tiene 146 kilómetros. En esta carretera hemos levantado el terraplén, se le ha colocado la capa base, su base. Se han iniciado y se tienen 70 kilómetros de pavimento. Esta carretera la estaríamos terminando en diciembre de este año. No había carretera. Tener buenas carreteras en el país es algo muy necesario para la imagen, la integración y el desarrollo. Quizás mucho más importante que gastar dinero en publicidad sobre algunos tramos pavimentados. Y sobre todo, para que nuestras familias no se vean enlutadas a raíz de los caminos en mal estado, como los innumerables accidentes que circulan en las redes sociales. Otro bus que es arrastrado por un alud en marzo de 2015 en Los Yungas. Otro accidente en Chulumani en febrero del mismo año. Solo cuidando nuestras carreteras y sancionando al infractor, tendremos mejores y más carreteras
pavimentadas en Bolivia. Estamos llegando ya a la parte final del programa, este programa que lo hemos llamado Carreteras Pobres, carreteras porque así en realidad lo hemos constatado en el trabajo que hemos hecho en exteriores, visitando los tramos, especialmente el tramo que va hacia la carretera a Trinidad. Bueno, y en la parte final, a manera de resumen, podemos decir de que urge, es necesario en el país seguir pavimentando, seguir construyendo nuevas carreteras, pero más urgente aún es poner en la práctica cuanto antes la ley de cargas, esa ley 441 que aún no se pone en vigencia, se dice por falta de una reglamentación debido a que no hay consenso con los sectores involucrados. Urge la aplicación de la ley de cargas porque si no lo hacemos, dentro de poco nuestras carreteras van a parecer verdaderos cementerios. Ya existen en la actualidad muchas cruces, señal de los accidentes que se dan en ocasiones por el mal estado de las vías, pero estas van a seguir apareciendo con mucha mayor frecuencia si es que no cuidamos nuestras carreteras, no velamos por su buena conservación. Gracias, el reencuentro el próximo fin de semana. Primer Plano con Eduardo Martínez.